tardes, amigos. Bienvenidos a su espacio Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enríquez en este 4 de junio del 2024. Miren, sigue lloviendo en gran parte del territorio nacional. Hay pronóstico de lluvia para prácticamente todo el territorio. Así que si usted va a salir, tenga su paraguas a manos y, como siempre le decimos, si vive en una zona vulnerable, pues trate de tener todas las precauciones del lugar, porque toda la costa del Caribe, desde la Altagracia hasta Pedernales, exceptuando la Romana, toda la costa entera está en alerta amarilla, incluidas San José de Ocoa, Monteplata, Atomayor, El Ceibo y Samaná. Y bueno, pues la Romana está en verde y todo el resto del país está en alerta verde. Así que, señores, recordarles que ya tenemos hace 2 días que empezó la temporada ciclónica, así que todo indica que va a ser bien activa esta temporada. Así que vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible para que hayan las menores cosas que lamentar posibles. Miren, señores, estaba viendo ayer y hoy la prensa, temas que tienen que ver con la justicia, y me he puesto a analizar detenidamente los casos de presunta corrupción administrativa más sonoros de los últimos años, los más sonoros de todos los tiempos aquí, quizás, por así decirlo. Uno, el caso que tiene que ver con el general Adán Cáceres, principal imputado en el caso Coral 5G y Coral, que se fundieron en un solo, y que el Ministerio Público dice que se sustrajeron miles de millones de pesos del Estado. Dice Adán Cáceres, señores, que él va a hablar, que él quiere cooperar, que cuando él hable se va a hablar duro y que todo el mundo va a tener que prestar atención. Y uno se pregunta, ¿y a qué hace alusión? Porque él dice que se va a saber toda la verdad. Y cuando uno se pone a buscar, hacer un extracto, un resumen de todo lo que ha pasado, por ejemplo, en estos dos casos, refundido en uno, Coral y Coral 5G, y usted ve, uno se encuentra con preciosuras, por ejemplo, como que un teniente coronel, señores, un teniente coronel socio, es decir, un teniente coronel, no quiero ser denostativo ni peyorativo, pero delante de los puestos que ostentaban los demás implicados en este caso, es un coronelito, ni siquiera un coronel, un teniente coronel. Roger Erasmo Pérez, señores, ha devuelto más de 1.000 millones de pesos en propiedades. Más de 1.000 millones de pesos en propiedades, señores. No estamos hablando de 30 pesos. No estamos hablando, señores, de 30 pesos. Estamos hablando que un teniente coronel que viene de estratos bajos, oye, pues tiene casi en propiedades lo que tiene don Johnny Daguaje, que tiene toda su vida trabajando, y las generaciones y su familia y los ancestros. Dice pequeño que Johnny tiene menos. Señores, pero ustedes saben lo que es eso. Reitero, no quiero lo que lo vean como peyorativo, pero señores, cuando usted habla de Adán Cáceres, que era el jefe de la avanzada presidencial de Danilo Medina, ¿verdad? No estamos hablando de Pajecoco, estamos hablando de un individuo con más poder quizás que el mismo ministro de las Fuerzas Armadas. El jefe de una avanzada del presidencial es un todopoderoso en este país, un país presidencialista.
y que un teniente coronel devuelva 1.000 millones de pesos. Te dice, entonces, los que estaban más arriba, y me viene a la memoria cuando el mayor Alejandro Girón describió cómo era que se hacían esos fraudes, cómo se hacían las nominillas, cómo se sacaban los cuartos, cómo se daban dinero para el CUSE, y se le daban 300,000 pesos diarios prácticamente a Rosy, a la pastora Rosy. Esa es la pastora más bendecida de este país. Habrá otra pequeña más bendecida que la pastora Rosy. 300,000 diarios se le daban por un culto en el CUSE. Diablo, coño, señores. 300,000 por un culto. Ese negocito es bueno, ese de los cultos, con el respeto que me merecen todos los evangélicos y cosas, porque aquí hay muchos cristianos que son cristianos de verdad, ¿verdad? Y que no relajan ni con la fe, ni relajan con la Biblia, ni con nada de eso. Pero aquí hay muchos bandidos que toman la palabra de Dios y la fe de los demás para hacer negocio. Esa pastora que debería estar pastoreando en el Seol del infierno, pero la dejaron en libertad. Pero bueno, esas son de las cosas que nosotros tenemos que revisar en nuestro sistema de justicia de la República Dominicana, en nuestro Código Penal, que tiene que ser una de las reformas que hay que sentarse a discutir en este país. Ya estamos hartos de que ese Código penal siga dando vueltas. Eso es desde cuando Napoleón, señores, ese Código Penal. Y ya hay muchísimos delitos de alta tecnología, sicariato, muchísimos delitos que no existían hace años, que no están contemplados en de ninguna ley, ni tampoco del Código Penal. Yo creo que eso de usar la fe, ¿verdad, pequeño? Eso de usar la fe debería considerarse como un delito, como si fuera un asesinato también, porque usted agarrar y que una pastora sustraiga 300,000 pesos diarios del presupuesto de la nación, muchas veces de ese dinero lo sacaban, ¿ustedes saben dónde? Del trabajo, del dinero que se da para inteligencia del CUSE. Recuérdense que hay organismos del Estado que por lo que involucran, por lo que representan, por la confidencialidad con que deben manejarse, tienen presupuestos abiertos. Y eso no es exclusivo de República Dominicana. Eso existe en Estados Unidos, en Israel, en Arabia, en Rusia, en todos los países. Hay un equipo de seguridad del entorno del presidente y de seguridad nacional que tienen unos presupuestos que no... que la gente que no tienen acceso que no tienen luz pública, y no deben tenerlo tampoco. Yo recuerdo que yo vi una película en una ocasión, y aunque era como una parodia comedia, en cierto sentido, Independence Day de Will Smith, que cuando presuntamente ellos van al área 54 y van y ven ese laboratorio gigantesco que hay con toda la tecnología, y que alguien le preguntó a uno de los directores de ese proyecto, ¿y de dónde sale el dinero? ¿Y de dónde sale el dinero para este proyecto? Porque eso no está en el presupuesto. Él dice, oye, ¿cuándo tú has visto que un martillo cueste $800? Entonces, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, Seguridad Interna, el DNI, Interior y Policía, tienen que tener presupuestos que son para asuntos de seguridad, igual que esas 5I y todas esas cosas. Ahora, que cogieran ese dinero para robárselo y pagar cultos a 300,000 y 250,000 pesos. Eso yo creo que debería ser bueno que lo mandaran como para Irán, ¿verdad? En Irán, que recientemente el presidente murió y que hay unas convulsiones políticos sociales. Yo creo que deberíamos mandar esa gente que tienen ese tipo de condiciones así, ¿verdad? Mandárselo para allá, a ver si los regalamos para que ellos puedan ayudarnos. O para China también, ¿verdad? Pero bien, entonces, en esa dirección,
muchos que hablaron de que eso era una persecución política contra el entorno de Danilo Medina. Bueno, si un coronelito, y voy y lo digo, no lo digo en términos peyorativos, sino que Adán Cáceres manejaba, señores, la seguridad presidencial. Y los demás involucrados que están ahí, están uno que era director de la seguridad turística, de Setur. Entonces, delante de esos tutumpotes, un teniente coronel es un coronelito. Y que haya devuelto 1.000 millones de pesos, entonces debe de crear en usted, ¿verdad?, una idea de más o menos cómo era que se robaban los cuartos ahí. Otro caso que también está en los tribunales. Caso Calamar. Caso Calamar, yo expliqué aquí una empresa que de nombre Algodonal, una empresa que se constituyó en el 1973, 72 por allá, tenía unas propiedades. Con el paso del tiempo, bueno, ahí vino un decreto de Balaguer que expropiaba unas propiedades, declaraba de utilidad pública, pero nunca se pagaron esas empresas, porque antes aquí se declaraba zona de utilidad pública y a los propietarios no la pagaban. Esa empresa se disolvió más allá, por el 1978, 77. Por lo tanto, los propietarios legales de esas propiedades que estaban incluidas en ese decreto que declaraba zona de utilidad pública y unos parques nacionales, unos terrenos, Algodonal se llamaba Algodonal Compañía por Acciones, que eran las modalidades antiguas que existían en la República Dominicana las empresas. Estaban Sociedad Anónima, que eran las empresas de responsabilidad limitada, y estaban las compañías por acciones o compañías societarias. El Algodonal desapareció en el 78. En el 2017, estos turnantes que estaban ahí en Hacienda se dieron cuenta de eso cuando iban a pagar, estaban haciendo los trámites para los pagos de esas deudas públicas. Oigan, ahí habían deudas, señores, del 50, de los 50. Incluso propiedades que colindan o tienen que ver con el aeropuerto, desde cuando Trujillo, porque no estamos hablando de cosas de ahora, que el Estado debía pagarlo, claro que sí, se tardaron todo el tiempo del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo con eso? Bueno, por esa empresa, por ejemplo, el Algodonal, crearon pequeño en el 2017, una empresa que se desapareció en el 78, y crearon una en el 2017, entonces esta, que no tenía nada que ver con esa otra empresa, le adjudicaron los derechos de esa compañía que tenían que devolver unos chelitos, como 1.000 millones de pesos. Casi nada. Entonces, en ese caso, escuchamos en una ocasión, de una vez también, que eso era una persecución contra el equipo económico de Danilo Medina. Porque ahí están Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, ya, porque a Gonzalo Castillo le llevaban los cuartos en una maleta, en un camión de Banreserva. Ahí está también Ramón Peralta, que Ramón Peralta parece como que está como el coronel aquel, no tiene quien le escriba, eso no tiene dolientes. ¿Y qué pasa en ese otro caso, señores? Que dijeron que eso era una persecución política, que sé yo cuánto. En ese caso, el amigo Mimilo Jiménez devolvió unos chelitos, como 800 millones, pero faltan como 400, él tiene que devolver como 1.200, todavía está en esa parte de ese trámite. Y Crisóstomo, el empresario que también está involucrado, devolvió 1.200 millones pequeños. Los dos niños Santos y Atocha han devuelto, entre los dos, más de 2.000 millones, en un caso que era una persecución. Porque a Pequeño, si le dicen a Pequeño que esos tenis que él tiene puesto, que eso él tiene que devolverlo, y Pequeño que tiene aquí que ponchar más cámara que el caray para comprar esos tenis. Si usted le dice al Pequeño que tiene que devolver esos tenis porque se los robó, usted tiene que matarlo. Entonces, ¿quién devuelve 2.000 millones de pesos? Y ahí ustedes me excusan, porque aunque la Constitución nuestra establece, ¿verdad?, la presunción de inocencia hasta que haya
hasta que medie una sentencia definitiva con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, cuando un funcionario o un exfuncionario devuelve 1.000 millones de pesos, a mí ya yo no tengo que tenerle de que la presunción de inocencia. Para mí es un ladrón, un ladronazo, que devolvió 1.000 millones, señores. No estamos hablando de paja de coco, 2.000 millones devolvieron entre Mimilo Jiménez y Crisóstomo. Entonces, ese caso que comenzó como con 21.000 millones de pesos, ¿verdad?, llegó hasta 41.000 millones. Recordarle que Gonzalo Castillo todavía, el caso que tiene que ver con Gonzalo, con el asfalto, no es ese es otro. Este es otro donde dice Mimilo Jiménez que él le mandó 1.000 millones de pesos a Gonzalo con un chofer pequeño, y ese chofer no habrá mordido ese paquete. Pequeño, si a ti que te mandan a llevar 1.000 millones y tú sabes que eso es robado del cuarto, ¿qué tú haces? Pequeño, tú, mira, a ti no te puedes ponerte confianza. Oye lo que dice Pequeño, sí, 1.000 millones con un chofer. Humberto, si es a ti que te ponen a llevar esos 1.000 millones, ¿cómo es? ¿Te lo lleva todo? Ah, ¿se lo lleva entero? ¿No lo pellizca? No. Entonces, señores, ese otro de los casitos que algunos decían que eran persecución política. Devuelven 2.000 millones, uno testifica que le mandaba con un chofer 1.000 millones, de una sucursal de Banreserva que está ahí en la Jiménez Moya con Independencia frente a la lotería, de ahí sacaban 1.000 millones, un chofer, señores. Y si ese era el chofer, yo me imagino el administrador del Banco de Reserva. Vea que porque yo me pregunto, ¿y por qué el administrador del Banco de Reserva no está preso en ese paquete? Porque el administrador del Banco de Reserva tiene que dar muchas explicaciones, porque recordar también que en el caso Coral 5G, el mismo de Adán Cáceres, ¿verdad? Y ¿cómo que se llama el otro que era de turismo, que está en ese mismo caso? Pero había uno ahí que manejó cientos de millones en la sucursal 555 de la avenida Venezuela, ahí al lado de donde estaba planta eléctrica ahí de Lomina. En esa sucursalita ahí manejaban 1.000 millones. Yo recuerdo que un día me hicieron una transacción a mí de par de pesos pequeños y me llamaron a mí del banco, que de donde yo saqué esos cuartos, y que yo tuve que mandar hasta la acta de defunción del tatarabuelo. Entonces, yo me pregunto aquí, ¿cómo es que funciona el sistema financiero? Porque para uno mover 100.000 pesos en una cuenta, a mí me transfirieron 100.000 pesos y todavía creo que todavía estoy en rojo en el sistema pequeño. A mí me pusieron una alerta. Cuidado, cuenta en rojo. Está manejando mucho cuarto, 100.000 pesos. Y yo tuve que buscar una acta de defunción del tipo que me depositó los 100.000 pesos para justificar los 100.000 pesos. Entonces, en esa sucursal 555 de la avenida Venezuela manejaban cientos de millones, Raso, oye, pequeños, Raso y Sargenticos, manejaban cientos de millones ahí, y no hay nadie de los jefes de la reserva no están presos todavía. Yo no sé cuándo que van a Simón Lizardo o llevárselo. Entonces, esos casos, muchos todavía quieren decir que es persecución política. Pero hay otro casito, señores, que es el de Jean Alain Rodríguez. El grupo de los hard, como dice el Ministerio Público. Yo creo que hasta peyorativo o despectivo, pero bueno. Vámonos a la pausa y cuando regresemos, señores, vamos a analizar también este caso de Jean Alain Rodríguez, que también está en los tribunales, que Jean Alain hoy dio unas declaraciones que el que lo ve le da deseos de llorar, porque a ese pobre infeliz que se robaron todos los cuartos del sistema penitenciario de la República Dominicana, hoy está dando gritos en la Procuraduría, en los tribunales, que el que lo ve le coge pena.
Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Audio Jungle. Empresas J&M, servicios de mecánica automotriz. Cuando se trata de reparación de vehículos, somos los más completos en todo tipo de mecánica. Ofrecemos venta y reparación de punta de eje, rótulas, terminales, bomba hidráulica, bola esférica, manguera hidráulica, sinfín de guía, bushing de catre, cremalleras, venta y reparación de tren delantero y mucho más. Ya no tienes que ir a otro lugar, porque en J&M tu vehículo quedará como nuevo. Estamos ubicados en la calle María Montés, número 90, entre Mauricio Báez y Francisco Villaespesa en Villajuana, Distrito Nacional, con el número WhatsApp 829-265-2503. Empresas J&M, tu mejor opción. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Aquí estamos de regreso, señores. Miren,
retomando el tema, miren, en el caso de el que tiene que ver con el caso Calamar, ¿verdad? Que involucra a el señor Donald Guerrero Peralta, Gonzalo Castillo, Ramón Peralta, entre otros. El señor Ramón Emilio Jiménez Collier, conocido como Mimilo, y el señor Fernando Crisóstomo Herrera, habían devuelto 1.816 millones de pesos. 1.800, señores. Y estaban pendientes todavía de devolver unos 1.100 millones más. ¿Ustedes están escuchando? Es decir, diablo, no hay que dejar esta vaina. Y usted sabe lo bueno, que a Mimilo lo vi yo ahí en el concierto de Luis Miguel, creo que fue. Pero el diablo no está haciendo su trabajo, señores. Yo creo que el diablo se fue de vacaciones y dejó que la ambición humana se desarrolle. Oigan. Entre Ramón Emilio Jiménez Colli, Mimilo, ¿verdad? Y Fernando Crisóstomo Herrera, es un empresario. Aquí hay empresarios que son más delincuentes. Porque, señores, la corrupción de los políticos no fuera posible sin los empresarios también que son más ladrones que los mismos políticos. Para que estemos claros, ¿eh? Y ahí yo estoy con lo que decía Marcelo Odebrecht en una de sus intervenciones. Cuando le dijeron de que ustedes corrompieron a los políticos en el continente. No. Cuando nosotros los conocíamos, ellos eran corruptos. Ellos ya eran corruptos. Nosotros lo que perfeccionamos fue el sistema de corrupción. No sé. Aquí hay empresarios que son más ladrones que muchos que están en La Victoria y que están en Najayo y en el 15 de Azua y en la cárcel de Anamuya, allá en Higüey. Para que estemos claros. Para que estemos claros. Y muchos de los que son suplidores del Estado, que andan buscando a ver cómo que van a robar. Para que estemos claros, Así que de muchos de esos empresarios que son suplidores del Estado, una buena parte o son delincuentes o están buscando a quien que van a enganchar para saquear el Estado. Una gran parte. Entonces, 1.816 millones, 1.816, 770.000 millones habían devuelto. Y que se comprometieron a devolver 1.101 millones más. De eso, de los 41.000 millones que se robaron. Entonces, ahí entre esos dos, entre esas transacciones, podrían llegar a unos 3.000 millones. Faltarían 38.000 millones más. Eso para los chicles, ¿verdad? Y de verdad que uno se llena de ira cuando uno trata este tipo de temas. Entonces, vamos al caso, vamos a dejar a Mimilo quieto, ¿verdad? Que siga con su fiesta de mí. Señores, el Ministerio Público también tiene que saber que ellos cooperaron porque robaron, pero dejarlo así de una forma tan suave, caramba, Jenny Berenice, Wilson, está bien que el sentido, ¿verdad?, de la oportunidad que se le da a esos individuos que colaboran tiene que ser benigno, pero en Estados Unidos no son tan benignos ni en ninguna otra parte del mundo, porque ese que está devolviendo 800 millones y el otro que está devolviendo 1.100, no fue eso lo que se robaron nada más. A mí me hace suponer, porque si lo devuelven pequeño de una vez, ¿verdad?, es porque robaron mucho más, que tenían esa capacidad de devolverlo tan rápido. Porque oigan cómo fue pequeño, oye, cuando a Mimilo se lo llevaron allá, le digo, no, pero yo tengo 800 millones allí, que yo voy a ir a busco y te lo devuelvo. Y hacemos un acuerdo, y yo tiro para adelante que haya que tirar. Ese Mimilo que priva en Bonitón, en Lindón, y que anda siempre con todas las cosas más caras del mundo. No es que está mal que usted ande con las cosas caras, ¿verdad? Y quiera privar en Lindón, pero no robándose los cuartos del Estado.
¿Eh? Entonces, eso es por ese caso, porque todavía veo muchos que siguen diciendo, insistiendo de que eso es una persecución política. Ahora vamos al caso de Jean Alain. Dice Jean Alain hoy, casi en 3 y pío. Señor director, si me puede poner el video, por favor, si es tan amable. Magistrado, las personas que más he ayudado en mi vida son las que en el momento más importante me traicionaron y que han mentido en esta acusación para salvarse. Y esto es muy duro, pero es la verdad. Es duro entender que la vida no se compone solo de rosas, sino también de espinas. Fui arrestado sin tener la menor idea de lo que había hecho. Y luego de ese arresto viví la traición del amigo que más había querido, el que más había ayudado. A iniciativa de él se sumaron otros de gran afecto y de más de 40 años de amistad. A mí me enseñaron a no traicionar a quien me abrió las puertas de su casa, a quien me invitó a sentarme con su familia, a quien te dio de comer a ti y a tu familia. Tener temor a ser arrestado es comprensible. Escapar y esconderte está mal. Y sé que no todos soportan una persecución o prisión, lo sé, lo entiendo. Pero ser mentiroso, traidor y malagradecido es otra cosa. Y eso nunca lo seré yo. Los hombres pueden caer, pero los principios no. He sido íntegro, honesto y solidario. He sido leal, amigo de los amigos, y lo seguiré siendo. Pequeño, hazme la pregunta. Ven, pero ven, acércate más para el micrófono. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tú me preguntaste que si ese era? Sí, pequeño, ese es Jean Alain. Dice Pequeño que si Jean Alain tiene principios. Él tendrá fin, ¿verdad, Pequeño? Pero no principios. Dice Pequeño que es una burla. Señores, miren, dice Jean Alain que ha sido traicionado por las personas que él más confió y a quien más le dio la mano. Es decir, si robamos juntos, ¿verdad? No me tires para adelante, porque yo te di de comer a ti y a tu familia, robamos juntos, pero ten la decencia, ¿verdad? Y aguanta tu chucho callado. Porque miren, esta misma calle aquí, en esta Rómulo Betancourt, que hasta aquí a Bolívar, de ahí para acá ya es Rómulo Betancourt. ¿O cómo es, Pequeño? Es después de la Jiménez Moya, que... Ok, en esa misma esquina ahí de la Rómulo Betancourt, de la Bolívar con Churchill, ahí hay un local ahí, que ese que dice Jean Alain, que era su amigo que lo traicionó, lo devolvió, lo habían comprado con los cuartos que se robaron de la Procuraduría. Ahí, en ese caso, que también dicen que es persecución política, ¿verdad? Por lo menos se han devuelto 800 millones de pesos, ¿verdad? De esa persecución política se han devuelto unos 800 millones de pesos. Entre bienes incautados y lo que se han devuelto. Pero, por ejemplo, ahí está el caso de empresa Eman Logic. Oye, esa empresa Pequeño devolvió los cuartos de cosas que contrató con el Estado, pero que nunca entregó. Y él lo cobraron los cuartos. Y eso es persecución política. Ahí está también Macarrulla, hijo, que tiene que devolver 150 millones. Pero eso es persecución política. Eso es persecución política según los defensores del PLD. Y cuando usted extrapola eso, señores, al papel que ha desempeñado el PLD en las pasadas elecciones, en el término presidencial, que en el aspecto congresual el PLD sacó un 18%, señores, de los votos a nivel nacional. Y en la casilla del presidente sacó 10%. Un 8% de eso se fueron a apoyar a Leonel Fernández. Entonces, el PLD, que está obligado a ir a una revisión interna,
La primera fase de la revisión interna tiene que ser con pedirle perdón a este país, expulsar a todos esos ladrones, delincuentes que están en todos esos expedientes y algunos otros que están expedientes que están pendientes todavía, porque recuérdense que la justicia es muy lenta y que ese Ministerio Público, que Jean Alain era el jefe, la mayoría de los fiscales que están ahí, una gran parte, no todos, ¿verdad? Pero hay una gran parte de esos fiscales que están ahí son también delincuentes. Y por lo tanto, este Ministerio Público tiene que trabajar sacando las cosas por la greña, porque hay fiscales que entorpecen los procesos, dañan los procesos para que los casos se caigan. Porque son personas ahí. Hay muchísimos fiscales que son adeptos, que los nombró incluso Radamés Jiménez, sin concurso y sin nada, que están ahí. Hay fiscales que lo llevó Jean Alain en un concurso amañado. Ahí está la fiscal del distrito, que fue fruto de concurso amañado, fiscal del Santo Domingo Este, y entre otros. Ahí estaban los de lavado de activos, entre otros, que fueron seleccionados por ese concurso amañado. Es decir, son muchos de los fiscales que están ahí que responden a Jean Alain. Por lo tanto, los expedientes hay que tratarlos, señores, con una exquisitez del caray. Porque usted no sabe si el fiscal que está trabajando con usted en un caso es uno de los chivatos y sopla para adelante o va para eliminar pruebas. Recordar, señores, que había una mafia ahí también en la Procuraduría que ahorraban fichas. Y que habían, por ejemplo, gente que nunca habían tenido un caso con la justicia, pero cuando van y borran una ficha, señores, no es que borran el expediente. Oigan cómo es que hacía, porque el expediente no pueden borrarlo. Lo que hacían era que le cambiaban los datos de la ficha. Y si usted tenía la mala suerte de que le cambiaban el número de la cédula y coincidía con el de la cédula del pequeño, al pequeño le tiraban una ficha de un asunto que él no sabía ni siquiera qué había pasado. Porque las fichas no la borraban, la trasladaban a otro lado. Y uno se pregunta, señores, ¿cuánto tendrá que tardar este Ministerio Público? Primero, para poder sanearse a lo interno, que es una cosa que yo me he preguntado en muchas ocasiones. ¿Cuándo es que van a hacer concurso que ya de todos esos fiscales que están vencidos y sacar a todos esos fiscales fraudulentos? Que siempre digo, señores, yo no cuestiono las calidades profesionales de muchos fiscales, porque hay mucha gente que tienen calidades como de preparación profesional, aunque no tengan ética. Porque si usted se presta para un concurso ilegal, usted no tiene ética. Usted podrá tener el currículum que ustedes tienen, que ustedes quieran, y la preparación. Ahora, si usted se presta para que a usted lo designen en un asunto amañado, arreglado, usted no sirve. Entonces, lo primero es recordarle al Ministerio Público que hay que hacer ese concurso, porque tenemos que salir de todos esos fiscales que están ahí, fiscales que llegaron mediante fraude, por lo tanto son fraudulentos. En sociedades avanzadas, todos esos expedientes que pasaron por las manos de fiscales fraudulentos son nulos. Igual que, como así también hay fiscales, también hay jueces. Por ejemplo, esos jueces que han retirado en los últimos meses, en los últimos años, que han suspendido, y otros que hay que votar. El día que vayan a revisar todos los casos que esos jueces le pusieron la mano, esos casos son nulos. ¿Por qué? Porque cuando un juez es un delincuente, a todos los expedientes que le puso la mano, pueda de que hayan sido juzgados correctamente, pero al juez ser un delincuente, entonces los casos no pueden tener una aquiescencia legal, igualmente que con los fiscales. Señor Ministerio Público, Miriam Germán, Jenny Berenice, adelante en el concurso, porque todavía siguen trabajando con muchos fiscales ahí,
muchos fiscales, algunos de ellos que deberían estar presos también. Vamos a la pausa. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que ahora cada dominicano cuente con un seguro de salud adecuado y eficiente, lo logramos juntos. 7.5 millones de dominicanos cuentan con una cobertura de salud eficaz. Gobierno de la República Dominicana. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Empresas J&M, servicios de mecánica automotriz. Cuando se trata de reparación de vehículos, somos los más completos en todo tipo de mecánica. Ofrecemos venta y reparación de punta de eje, rótulas, terminales, bomba hidráulica, bola esférica, manguera hidráulica, sinfín de guía, bushing de catre, cremalleras, venta y reparación de tren delantero y mucho más. Ya no tienes que ir a otro lugar, porque en J&M tu vehículo quedará como nuevo. Estamos ubicados en la calle María Montés, número 90, entre Mauricio Báez y Francisco Villespesa en Villajuana, Distrito Nacional, con el número WhatsApp 829-265-2503. Empresas J&M, tu mejor opción. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario.
Bueno, señores, aquí de regreso. Ayer estuvimos con el presidente como cada lunes en la propuesta de la semanal. El presidente dio un informe de su visita por Europa, su actividad con el Papa, con el presidente de Italia, con el presidente de Portugal. Y bueno, pues las preguntas siempre es parte íntegra de esa propuesta a la semanal. Los periodistas apostados allí de todos los medios de comunicación, bueno, pues siempre llevan sus preguntas o generan a través del mismo momento de la intervención del presidente. Entonces, una de las preguntas que ayer afloraron es que sobre la reunión con Leonel Fernández y de lo que dijo Leonel Fernández de que le compraron las elecciones, de que Luis Abinader no había ganado las elecciones, sino que le habían comprado, un asunto eso. El presidente dijo que sobre las elecciones, que ya las elecciones quedaron atrás y que no iba a hablar más de eso. Las elecciones pasaron. Ahora, con referencia a el desaire que hizo Leonel Fernández, el presidente lo que dijo fue que eso fue una promesa que se hizo incluso en público durante el debate, que dijo que cuando pasaran las elecciones iba a visitar a los candidatos y que, bueno, pues Leonel entendió que no debía recibirlo ahora. El presidente dice que lo que se iba a tratar, lo que le iba a tratar, tal y como lo hizo con Abel Martínez, era temas de nación a futuro de lo que se ve en República Dominicana, más allá de la gestión del presidente Luis Abinader, que ha dicho en varias ocasiones que ya después de estos 4 años para lo que fue electo ahora, no se va a postular nuevamente. Y se habló también sobre la reforma fiscal. La reforma fiscal que nosotros en 2020, cuando llegó el presidente, decíamos en ese momento, mis comentarios están por ahí, cuando Cachicha todavía era de los propietarios antiguos, en el programa Tú Tarde con Cachicha, yo hice en varias ocasiones, dice los comentarios sobre respeto, y también otros medios no estaban en ese momento, de que pues la reforma fiscal era el momento de hacerlo. El gobierno no quiso hacerlo en ese momento porque veníamos de una crisis, veníamos todavía del asunto de la pandemia, y ahí mismo llegó el asunto que tenía que ver con Rusia y Ucrania, que exportó una inflación a todos los rincones del mundo. Pero ese tema es nuevo, ¿no? Cuando llegó Danilo Medina al 2012 al gobierno, inaugurándose, tomó posesión el 16 de agosto y la primera decisión que tuvo después de los nombramientos de sus más cercanos colaboradores fue mandar la pieza de reforma fiscal al Congreso, y fue aprobada un mes y algo después de Danilo Medina tomar posesión. ¿Qué fue lo que esgrimió el argumento que dio Danilo Medina para esa reforma fiscal? Bueno, que Leonel le había dejado un hueco fiscal de 5,000 millones de pesos, y decía Danilo que él no quería, que él creía que haciendo un recorte aquí, otro recorte allí, y bajando algunas exenciones, pues podía manejar la situación. Pues no, dijo que tuvo que tomar esa decisión. Y es en ese momento, señores, cuando, por ejemplo, ese impuesto a la placa que ustedes ven hoy, de un porcentaje del precio del vehículo, se impuso en esa reforma fiscal. Ahí se le puso, llevó el ITEVIS a un 18%, que antes era de un 16%, creo que era, no recuerdo, si mal no recuerdo, o menor. Ahí se le puso el impuesto al café, al chocolate, hasta las tripitas que no tenían, para cubrir el déficit que había dejado Leonel Fernández, que Leonel Fernández, muchos de los cercanos colaboradores dijeron que ese hueco se hizo fue para hacer a Danilo presidente. Más tarde, en el 2016, había la necesidad de otra reforma fiscal, e incluso se llevaron los proyectos de reforma fiscal hasta el Congreso y se comenzaron a discutir en la CRES, en el Consejo Económico y Social. Ahora, ¿qué pasó? Que como Danilo estaba embarcado en el proyecto, primero de aplazar a Leonel internamente, recuérdense con el tema de Quirino, le trajeron a Quirino, Ramón Peralta y compañía, le trajeron a Quirino y lo reventaron, y entonces ahí vino
la imposición en lo interno del partido comité político, donde en la reunión de Juan Dolio, pues le impusieron la reforma fiscal a Leonel, y después se hizo la reforma a la Constitución para la reelección de Danilo en el 2015, y como ya habían unos fraccionamientos internos en el PLD, porque primero por asunto de Quirino, Leonel todo el tiempo estuvo claro de que fue Danilo, Ramón Peralta, Gustavo Montalvo y ese grupo lo que le trajeron a Quirino. Cuando ya tenían prácticamente lista la reforma fiscal para 2016, entonces ahí vinieron otros problemas. ¿Cuáles? La confesión que tuvo que irse de emergencia, su asesor, Joao Santana, que estaba involucrado, porque ahora como Lula da Silva resultó ser presidente otra vez de Brasil, mandó a archivar todos esos expedientes. Que manden a archivar de los Estados Unidos, esos delincuentes. Joao Santana, ese delincuente, también creo que le archivaron el expediente, ahora están en proceso de eso. Entonces Joao Santana tuvo que salir corriendo y vino el escándalo de Odebrecht, de todas las obras y, como no, Punta Catalina. Y entonces la reforma fiscal, que en ese momento ya estaban en el proceso de discusiones, hubo que aplazarla, porque ahí siguieron los problemas de Danilo Medina, ahí comenzaron las marchas verdes, que ya habían cogido fuerza desde que comenzó el escándalo de Lava Jato en Brasil. Ahí vino otro encontronazo interno cuando Danilo y Leonel habían pactado en el 2015 el asunto de la gobernabilidad en la Cámara de Diputados, que hacía referencia que un año iba a gobernar, a dirigir Yomaira Medina, después iba Rubén Maldonado, después entonces entraría Radamés Camacho, y que entonces ahí vendría luego Demóstenes Martínez. Ahí cuando llegaba el turno de Demóstenes Martínez, Danilo otra vez volvió a traicionar a Danilo, y es lo que sucede, lo que evita, señores, que esa reforma fiscal que se estaba discutiendo en el 2016, pues se conociera. Entonces ahí vino la contienda interna otra vez, el asunto Gonzalo-Leonel, la división de Leonel, y se le fue los 4 años a Danilo y no pudo hablar de la reforma fiscal, que muchos entendían que con la llegada de Luis Abinader se iba a hacer la reforma fiscal de inmediato, porque, señores, miren, solamente por el concepto eléctrico, aquí se están yendo 1.500 millones de dólares todos los años al zafacón. 1.500 millones de dólares, señores. Estamos hablando, señores, de casi 90.000 millones de pesos. 90.000 millones de pesos sin nadie comérselo ni bebérselo. Ahora, también en eso, porque el sistema eléctrico de este país, señores, es un dragón. Es un dragón. También aquí hay muchas empresas del sector eléctrico que tienen exenciones fiscales de combustible. Aquí hay empresas, señores, pequeños oyetos, empresas que están a gas natural, pero que tienen exoneraciones de gasoil. Y con ese gasoil lo que hacen es que lo venden para adelante. Entonces, aquí dice el presidente que esta reforma fiscal es para eliminar la pobreza absoluta. El principal objetivo de esta reforma fiscal, que hay que hacerlo, señores, porque cuando Danilo salió en el 2020, le dejó a Luis Abinader un déficit fiscal de más de 7.000 millones de dólares. Y se ha ido desmontando eso. Ahora, ¿qué está pasando, señores? Que República Dominicana no puede mantener un sistema financiero gubernamental con una parte sustentada en préstamos. Si seguimos esa carrera de préstamo, va a llegar un momento en que en la República Dominicana va a ser inaguantable. Entonces, se hace urgente y necesaria la reforma fiscal para salir de todo ese déficit del sector eléctrico, que entre las exoneraciones del sector eléctrico y los 1.500 millones de subsidios, señores, estamos hablando que fácilmente ahí se van 150.000 a 200.000 millones de pesos mal contados. Y eso hay que regularlo. Y esa reforma fiscal, sí o sí, hay que hacerla. Y yo entiendo que eso hay que hacerlo ahora, antes de que se vaya este año. Nos vemos mañana.